profesor y médico. Bien, entonces este cuadrito lo vamos a trabajar en el otro lado. Muy bien. Acá entonces vamos a identificar la información. Dice, Carlos y el abogado no se conocen. Carlos y el abogado no se conocen. Otro dato. Alberto es hermano del abogado. Alberto es hermano del abogado y amigo del profesor. Y uno de ellos es médico, dice, ¿no? Pero del médico no nos dice nada más. Entonces, con esos dos datos debemos llegar a determinar la expresión correcta entre las 5 alternativas. Comenzamos a extraer la información que nos interesa. Si dice que Carlos y el abogado no se conocen, ¿qué podemos deducir? Es médico. Que Carlos no es abogado. Exactamente. Entonces, lo primero es que Carlos no es abogado. Carlos no es abogado. ¿Ya? De la siguiente expresión. Alberto es hermano del abogado y amigo del profesor. ¿Qué deducimos? Que Alberto no es abogado ni tampoco profesor. Ya, entonces, Alberto no es abogado y tampoco es profesor. Bien. Alberto es hermano del abogado y amigo del profesor. Bien. Entonces, lo demás es llenar nada más el cuadrito. Claro, ahí se diría que Brian es abogado, que Alberto es médico y por deducción Carlos sería el profesor. Bien, entonces llenamos nada más y vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Vamos a ponerle así. Brian es el abogado. Alberto es el médico. Por acá entonces, ¿qué más? Si Brian es abogado, entonces, ¿qué podemos afirmar de Brian con respecto a ser profesor y médico? Brian es abogado, entonces no es profesor y tampoco es médico. ¿No? Si Alberto es médico, Brian no es médico y Carlos tampoco es médico. Sí, solamente es cuestión de llenar el cuadro. Y de ahí entonces llegamos a la conclusión que Carlos es profesor.
Ya está. A partir de ahí, entonces, podemos responder a las preguntas. Vemos la primera alternativa. Alberto es profesor. Verificamos. ¿Es verdad? Falso. Falso. La B. Brian es abogado. Correcto. Ya, entonces la B es correcto. Es la C. ¿Carlos es médico? Falso. Falso. D. ¿Alberto es abogado? Falso. Falso. ¿Brian es profesor? Falso. Falso. Entonces la única que corresponde es La B. la B. ¿Sí? ¿Se entendió? Profesor, yo la verdad no entendí Sí. la parte de Brian, que si es abogado, Bien. o me perdí ahí llenado, porque sí, todo Alberto logré, pero creo que me perdí donde Brian que puso sí. Ya. Bien. La idea, decía, es, en este caso, emplear la información con el auxilio de la tablita. Y luego vamos entonces llenando los cuadritos o los espacios que no tienen una respuesta, que es con las deducciones correspondientes. ¿Ya? Entonces, lo primero que dijimos es, a partir de la expresión, Carlos y el abogado no se conocen. Si Carlos y el abogado no se conocen, significa que Carlos no es abogado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Maestra. Sí, sí, Ya, sí. entonces ese es nuestro punto de partida. La primera expresión, la primera afirmación, esta es una premisa. Carlos y el abogado no se conocen. Eso entonces lo anotamos en el cuadrito. Es como decir literal. La siguiente, Alberto es hermano del abogado y amigo del profesor. Entonces, ¿qué afirmamos de Alberto? Si Alberto es hermano del abogado y amigo del profesor, ¿qué afirmamos de Alberto? Que no es, Ni abogado ni... muy bien, ni abogado ni profesor. Bien. Miren, una vez que tenemos la información expresada en el cuadrito, vamos llenando los espacios, nada más. Acá dice, Alberto no es abogado ni es profesor. ¿Cuál es la única opción que queda para las tres profesiones con respecto a Alberto? Que Alberto es el médico, ¿no? Alberto es el médico. Sí. Ahora, si Alberto es abogado y Carlos es, perdón, si Alberto no es abogado y Carlos tampoco es abogado, ¿cuál es la única opción para la profesión de abogado? Que Brian sea el abogado, ¿de acuerdo? Por eso colocamos sí en ese espacio. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, Sí. profesor. Bien. Lo demás es seguir llenando. Acá decíamos que las opciones de abogado y profesor no es para Alberto. La única que queda es que Alberto es médico. Seguimos llenando, ¿no? Seguimos, entonces, si Brian es abogado, no es profesor. Y tampoco es médico. ¿Sí? Entonces, de esta afirmación, lo demás se deduce. Luego se sigue deduciendo, ¿no? Que si Alberto es médico, entonces Brian no es médico y Carlos tampoco es médico. ¿Qué opción queda? Que Carlos es profesor. Sí, entonces se llenó el cuadrito de esa manera. ¿Se entendió ahora? Sí, 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 profesor, gracias. Muy bien. Entonces, la respuesta B, Brian es abogado. Continuamos. Número 2.
número 2 dice... Bien, decíamos la número 2. ¿Sí observan la pizarra? Sí, profesor. Bien. Ahora entonces dice, 3 amigos, Ana, Betty y Carola, tienen cada una mascota diferente, perro, gato y canario. Ana le dice a la dueña del gato que la otra tiene un canario. Betty le dice a la dueña del canario que su mascota y la de Ana se llevan bien. ¿Qué mascota tiene Betty? ¿Quién es la dueña del canario? Sí, entonces acá ya son 3 elementos. Bueno, 3 amigas, ¿no? Ana, Betty, Ana, Betty y Carola, ¿no? Tienen cada una mascota diferente, perro, gato, gato y canario. Bien, lo copiamos. Y lo llevamos a nuestra pizarra.
Bien, entonces dice... Ana le dice a la dueña del gato que la otra tiene un canario. ¿Qué se deduce de esa expresión? Hola. Ahí estaría diciendo de que Ana no tiene gato ni tampoco canario. Bien, correcto. Ana no tiene gato ni tampoco canario. Betty le dice a la dueña del canario que su mascota y la de Ana se llevan bien. ¿Qué deducimos de ahí? De Betty. Que Betty no tiene perro ni tampoco canario. ¿Por qué dice perro? No dice perro ahí. No, perdón, pero como en la primera Ana tendría que tener el perro, ¿no? ¿Correcto? Porque ya no puede tener gato ni tampoco canario, entonces Ana Ya. tendría el perro. Por Correcto. ahí. Pero yo hacía esa observación para indicar de que primero llenamos con la información disponible, luego deducimos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice Betty, le dice a la dueña del canario que su mascota y la de Ana se llevan bien. Aquí entonces solamente podemos deducir que Betty no tiene canario. Y ahora sí, entonces, luego hacemos las demás deducciones. Si Ana no tiene gato ni canario, entonces la mascota de Ana es... La mascota de Ana es un perro. Muy bien. La mascota de Ana es un perro. Ahora, si observo que la mascota de Ana es un perro, ¿qué puedo decir de la mascota de Betty y de Carola? Bueno, Betty no puede tener un perro, ni tampoco Carola puede tener perro. Perfecto. Entonces, la tablita nos ayuda en esas deducciones, ¿no? Entonces acá Betty no tiene perro y Carola tampoco tiene perro. Y luego podemos seguir haciendo otras deducciones. Si es que Betty no tiene perro ni tampoco tiene canario, Tiene ¿qué que nos dice el tener un cuadrito? gato. Muy bien. Entonces, Betty tiene un gato, ¿no? Simplemente, miren, de lo que vemos en el cuadrito, podemos hacer la afirmación. Ahora, si Betty tiene gato, ¿qué podemos decir de Carola? Ahí Carola no puede tener gato, por lo tanto Carola tiene un canario. Muy bien. Entonces, Carola no tiene gato. En consecuencia, lógicamente, Carola tiene un canario. Bien, entonces podemos responder. La pregunta es acá. La pregunta es, ¿qué mascota tiene Betty? ¿No? ¿Y quién es la dueña del canario? Entonces aquí tenemos que tener dos respuestas. Pero hay una. Dueña del canario. Claro, quiere decir que en cada alternativa hay dos palabras. Una es la respuesta de la primera pregunta y la otra es la respuesta de la segunda pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, De acuerdo. dice, Betty tiene perro y la dueña del canario es Betty en la alternativa A. Observamos el No. cuadrito para responder. ¿La mascota de Betty es un perro? No. No. Correcto. La siguiente. B. ¿La mascota de Betty es un canario?
No. Tampoco. Tampoco. La C. ¿La mascota de Betty es un gato? Sí. No. A No. ver, ¿la mascota no. de Betty es un gato? Sí. Sí, De Betty, sí. sí. ¿Y quién es la dueña del canario? Carola. 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 Entonces, ¿la alternativa C es correcta? Sí. A ver, veamos la D. ¿Qué mascota La D tiene? dice, ¿la mascota de Betty es un canario? No. No. La alternativa E, ¿la mascota de Betty es un perro? No. No. Entonces, la única que es 100% correcta es la Sí. ¿Quién C. es la dueña del canario? Ahí está. ¿Qué mascota tiene Betty? Carola. ¿Qué mascota tiene Betty? Gato. Claro, por eso decía, y hay ¿Quién es dos la dueña del preguntas. canario? Carola. Hay dos preguntas ahí. La primera es, ¿qué mascota tiene Betty? Y la segunda pregunta, ¿quién es dueña del canario? Entonces, la primera respuesta va adelante y la segunda respuesta a continuación. Y eso hemos verificado, ¿no? Que Betty tiene un gato y la dueña del canario es Carola. ¿Se entendió? Sí, un poco, me había Pero ahí confundido un dice poco gato con la Carola, profesor. yo estaba pensando al igual como que Dexy, que la respuesta era D porque decíamos que Carola tiene un canario, pero teniendo en cuenta las dos preguntas, se supone que la respuesta a la primera pregunta, en este caso, es el gato, ¿verdad? Y la respuesta a la segunda pregunta, ¿quién es la dueña del canario? Es Carola, por eso que ahí está gato-Carola. Ahí están las dos respuestas de las dos preguntas. Muchas gracias. Efectivamente, miren qué importante es no solamente procesar el ejercicio para encontrar un resultado, sino también saber responder, ¿no? Y las respuestas dependen de las preguntas. Entonces, si me hubiesen dicho relaciona la mascota con su dueño, entonces tendríamos que buscar la alternativa en esa dirección. Pero aquí me hacen dos preguntas, que son de personajes diferentes. Por eso me parece que había una coleguita que estaba reclamando por la alternativa, ¿no? No entiendo, profesor, como que de Carola es el gato. Ya. Coleguita, mire, ¿entendió el proceso de llenar el cuadrito? Sí. Ya. Las deducciones están claras. Betty tiene un gato. Sí. O sea, primero, eso es importante, que la deducción que tenemos en el cuadro esté claro. En toda filita va a tener interpretamos? que tener un sí y el resto lo deducimos y ponemos por lógica que no. Ya hasta ahí sí la hemos Así es. entendido. Entonces, ¿cómo interpretamos este cuadro? ¿Cómo interpretamos el cuadro? Decimos, Ana tiene un perro, Betty tiene un gato y Carola tiene un canario. Eso debe estar claro primero. Sí. Una vez que interpretamos el cuadro, entonces vamos a la respuesta. ¿Qué me preguntan? La pregunta son dos. La primera dice, ¿qué mascota tiene Betty? Entonces, quiere decir que primero vamos a buscar la mascota de Betty. Tiene gato. Y luego dice, ¿quién es la dueña del canario? Carola. Y a continuación, entonces, buscamos quién es la persona que tiene el canario. Entonces, vemos en la tabla la mascota de Betty. Betty tiene un gato. Entonces, la primera palabra de la respuesta debe ser gato. Ajá. ¿Quién es dueña del canario? La dueña del canario es Carola. La segunda palabra de la respuesta debe ser Carola. Ahí, o sea, ahí nos relacionamos quién, o sea, la pregunta es, o sea, ahí nos relacionamos, o sea, quién al final, como el ejercicio número 1 que ha hecho, o el ejercicio número 2, Efectivamente, ¿no? sí. Por eso es o muy sea, ahí importante. es palabra nomás, o sea, no es una relación, sino es la pregunta, ¿qué mascota tiene Betty? Gato, ¿no?
quién Por es eso, la dueña del canario? Carola. Ah, ya. O sea, no por hay eso le decía, relación, ¿no? por eso Ah, le decía ya. que hay dos preguntas. Cuando hay ese tipo de preguntas, dos, o sea, la respuesta tiene que ser así como la que se está dando, la C, ¿no? Así Ah, es. ya, yo había considerado la D porque la relacioné. Sí. Entonces, miren, qué importante es no solamente realizar el proceso, que se puede hacer de manera correcta, sino observar la pregunta. ¿Qué voy a responder? ¿Qué me están pidiendo que responda? Sí, eso es clave entonces. Pasamos a la 3. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bien. A ver, entonces, vamos a seleccionar por acá. No está copiando. Ya, vamos a ver. Bien, entonces el ejercicio 3 dice, 3 hermanos quieren ir de paseo. Marco quiere ir a la piscina. A Nino le gusta la playa. A Pedro le gusta el campo. Marco y Nino siempre están juntos. Pedro se va al campo, pero Nino acepta ir con Pedro. Por lo tanto, acá es una deducción interesante, ¿no? Acá entonces no hace falta el cuadrito, solamente observar las condiciones y los datos que nos dan. Observamos. Dice, 3 hermanos quieren ir de paseo, pero cada uno de ellos tiene su preferencia, ¿no? Marco quiere ir a la piscina. A Nino le gusta la playa. A Nino le gusta la playa. Y a Pedro le gusta el campo. Miren, qué hermanos con gustos diferentes. Pero hay una condición. Dice, Marco y Nino siempre quieren estar juntos. O sea, estos hermanos no se separan. Quieren estar siempre juntos. O sea, esa es una expresión bastante interesante. Luego dice, Pedro se va al campo. Pedro se va al campo. Pero Nino acepta ir con Pedro. Entonces, Pedro es el hermano convincente, ¿no? A Pedro le gusta el campo.
Entonces dice, Pedro se va al campo. Acá no es la cuestión que Pedro quiere irse o no quiere irse. Pedro se va al campo. Y Nino acepta ir con Pedro. Entonces hay dos que se van al campo. Por lo tanto, tenemos alguna de estas alternativas. Marco va a la piscina. Pedro no va con Marco. Los tres van juntos. Marco se queda en su casa. Nino y Pedro se van juntos a la playa. Con esa información tenemos que llegar a deducir qué es lo que va a pasar con estos hermanos que quieren ir de paseo. A ver, ¿quién me dice cuál sería la alternativa y por qué? La E. Marco va a la piscina. No escuché. Hola, no escuché. Es la D. Marco. La D, Marco se queda en su casa. A ver, Beatriz Leguía. ¿Por qué considera que la D? Porque Marco no dice que se iba a la piscina, simplemente dice que Marco quiere ir a la piscina. Entonces, ahora, si Nino y Pedro se han ido al campo, entonces Pedro se quedó en su casa. Bueno, es mi deducción, ¿no? Marco se queda en su casa. Bien. Ya, muy bien. Tenemos ahí una respuesta. ¿Las demás colegas, correcto? ¿Coinciden con esa respuesta o tienen otra propuesta? Yo pienso que es la C, profe. Iris. Sí, Ver, creo Iris, que es la 3. por favor, ¿por qué la C? Te bajé un poquito. Porque dice al final que Pedro va al campo. Pero dice también, pero Nino acepta ir con Pedro. Así es. Y como siempre van juntos, Pedro y Marco siempre están juntos, entonces si uno aceptó ir, el otro lo va a seguir. Lo deduzco así. Muy bien, entonces tenemos una respuesta diferente a la anterior, ¿no? O sea, la alternativa C, los tres van juntos. ¿Puede haber alguna otra alternativa? ¿Otra propuesta? ¿Alguien pensó diferente? ¿Con cuál de las dos respuestas se quedan? Que Pedro no va con Marco. Camila Osorio. Sí. ¿Cuál es su respuesta? Pedro no va con Marco. Pedro no va con Marco. ¿Por qué considera que esa es la respuesta? Porque ahí está diciendo, al final dice que Pedro va con Nino, o sea, de todas maneras Nino acepta ir con Pedro, entonces Marco no va con Pedro, pues porque va Nino. Ya. Bien, qué interesante. Mira, tenemos tres alternativas diferentes. La B, Pedro no va con Marco. La C, los tres van juntos. Y la D, Marco se queda en su casa. Cada uno de ustedes está sustentando una posición diferente. Sin embargo, cuando hablamos de lógica, yo digo que los tres van juntos. A ver, por favor, hay un audio por ahí que se está filtrando. Decíamos, en lógica, la conclusión debe ser el resultado de la relación de las proposiciones existentes, ¿no? Entonces hay premisas y esa premisa nos debe llevar a un resultado, a una conclusión. O sea, la conclusión no es lo que yo quiero, no lo que a mí me parece, sino lo que puedo deducir
de las exigencias, de las condiciones establecidas en las premisas. Entonces, en base a eso, ustedes están llegando a 3 conclusiones. Muy bien, acá tengo de Iris Sánchez que dice la letra C, Carmen Cabrera, la letra C también. Entonces, ya hay 2 personas que están decidiendo la letra C, ¿no? Entonces, la mayoría, digamos, de lo que están manifestando sus opiniones, están en la letra C. Uno dijo B y uno dijo D. Muy bien, entonces miren qué interesante, decía, que a partir de estas condiciones, de lo que a cada uno le gusta algo diferente. Marco, la piscina, o sea, quiere quedarse a nadar, ¿no? A Nino le gusta nadar también, pero en la playa. Y a Pedro le gusta el campo. A los 3 les gusta algo diferente. Sin embargo, luego se establecen ciertas características, ¿no? Dice que Marco y Nino siempre están juntos. O sea, en lógica, la palabra siempre es determinante. Entonces, siempre quiere decir que en la calle, en la casa, en un paseo, en el colegio, etcétera, están juntos. Y luego, la afirmación, Pedro se va al campo. O sea, Pedro tiene una gran personalidad, tal vez es el hermano mayor, entonces él se va al campo. Y Nino le dice, Pedro, yo voy contigo, ¿no? Se plega a esa decisión de Pedro. Y acá viene entonces esta condición tan importante. Marco y Nino siempre están juntos. Quiere decir que si Nino se plegó a la decisión de Pedro, Marco va a ir con él. Conclusión, los 3 van juntos. Qué interesante, ¿no? Entonces, una cosa aparentemente sencilla, sin embargo nos lleva a un análisis un poco minucioso para llegar a un resultado. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Sí. Sí, profesor, sí. Sí, o sea, muy importante. Ahí no es se ver las aplica, condiciones. profesor, un cuadrito, fórmula, sí, ahí no se hace. No es necesario, no es necesario porque aquí analizamos condiciones. Sí, o sea, un cuadro de decisiones sería bastante obvio, ¿no? En cuanto a lo que dice que Marco quiere ir a la piscina, o sea, podríamos ahí piscina, Marco, playa, Nino, el campo, Pedro. Pero de ahí el cuadrito no nos ayudaría mucho. Acá solamente es cuestión de determinar el sentido de las expresiones. Entonces, repito, siempre en lógica es bastante contundente. Y eso nos condiciona la respuesta. Cuando dice que Pedro se va al campo y Nino lo acompaña, y Marco y Nino siempre están juntos, si Nino va, entonces Marco también va. Entonces, los 3 están yendo juntos. Y esa sería la respuesta. Bien. O sea, y la primera parte sería como distractores, ¿no? Que Marco y Nino siempre están juntos. Claro, claro, sí. Pero qué interesante porque esta información es importante, sin embargo, no es definitiva, ¿no? La parte concluyente es acá. Y eso debemos observar cuando nos dan las preguntas, ¿no? Hay que discernir, hay que analizar, hay que estar atentos. Claro. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente. Número 4.
Número 4 dice, a un concierto de Maluma acuden Hugo, Paco y Luis acompañados de sus enamoradas, Patti, Janet y María. No necesariamente en ese orden. Además, Paco deja a su pareja un momento y acompaña a María a comprar una gaseosa. Luis está celoso, ya que Paco y María demoran mucho tiempo. Patti y Hugo son muy buenos amigos. ¿Quién es la enamorada de Paco? No se ve la información, profesor. Ya nos quedamos en pausa. Voy a retomar el compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, ahí está entonces la pregunta 4. Bueno, en realidad, un concierto entonces vamos a tomar el esquema. Tenemos ahí entonces los personajes que son Hugo, Paco y Luis. Las enamoradas, Patti, Janet y María. Ya, entonces, muy bien. ¿Cómo llenaríamos este cuadrito? Información, ¿no? Dice, Paco deja a su pareja un momento y acompaña a María. Luego está el celoso Luis. Luis está celoso ya que Paco y María demoran mucho tiempo. Y aquí dice que Patti y Hugo son muy buenos amigos. Pregunta, ¿quién es la enamorada de Paco? Bien, entonces comenzamos a llenar el cuadrito. De la primera afirmación, ¿qué podemos deducir? Dice, Paco deja a su pareja un momento y acompaña a María a comprar una gaseosa. Ahí deducimos que María no es la enamorada de Paco. Muy bien, entonces María no es enamorada de Paco.
Bien. Luego dice, Luis está celoso ya que Paco y María demoran mucho tiempo. Entonces, Luis sería el enamorado de María. Ya. Luis es enamorado de María. ¿Qué más podemos deducir de esa parte? Si María es la enamorada de Luis, no puede ser de Hugo, ¿no? Ya, pero esas serían las deducciones posteriores. Lo que sacamos directamente de la información. Ni Patti ni Janet, ¿no? En Luis es ni Patti ni Janet. ¿Cómo? Si llenamos lo de Luis, no es ni Patti ni Janet. Es María. Ya, Por lo tanto, esas ya son las deducciones. La siguiente. Dice, Patti y Hugo son muy buenos amigos. Entonces, Patti no puede ser la enamorada de Hugo, porque son Ni amigos. tampoco María. O sea que es Janet. Janet con Hugo. Patti y Hugo son muy buenos amigos. Patti y Hugo son muy buenos amigos. Entonces, Patti no es la novia de Hugo, ¿no? Solamente son amigos ellos. Bien. Ahora sí, entonces, llenamos a partir de la información disponible el cuadrito, ¿no? ¿Qué podemos decir? Lo que decía maestra, ¿no? Decía si María es enamorada de Luis. Ya no puede ser de Paco ni de Hugo. Muy bien, entonces aquí no es de Patti ni de Janet, ¿no? ¿Qué más? En Hugo tampoco puede ser María porque es de Luis. Muy bien. Por lo tanto, Hugo estaría con Janet. Muy bien. Entonces arriba también llenamos la otra afirmación. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué podemos afirmar de Paco? De Paco, Que no es ni Janet ni María y que es Patti. la enamorada de Patti. ¿Se borró, profesor? ¿Ya se ve? Sí. Ok. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir de Paco? Que Paco es el enamorado de Patti. Muy bien. Paco es enamorado de Patti. Y ahí tenemos para hacer las afirmaciones finales, ¿no? Y de Hugo. De Hugo sería Janet. Enamorado de Janet. Y para llenar el cuadrito, entonces, ¿qué diríamos de Paco en el espacio que falta? Que no es enamorado de Janet. Que no es enamorado de Janet. La enamorada de Paco. Claro. Bien. Luego entonces dice, ¿quién es la enamorada de Paco? Patti. Y ahí está fácil, ¿no? ¿Quién es la enamorada de Paco? Ahí solamente mirar el cuadrito para responder, ¿no? ¿Quién es enamorada de Paco? Dice. ¿Quién es? Patti. Patti. Entonces, alternativa A. ¿Alguien tiene alguna duda? Acá creo que no, ¿no? Bien. Número 5. Número 5 dice, 3 jugadores A, B y C pertenecen a cada uno de los equipos X, Y y Z. Cada uno lleva un número diferente en su camiseta, 1, 2 o 3, y juega un puesto diferente, defensa, volante o delantero. Además,
No se muestra el ejercicio. Ya. Un ratito, entonces les lo paso a la pizarra. Ya, ahora sí, ¿no? ¿Ahora se ve? Sí. Bien. Ahí está. Dice, 3 jugadores A, B y C pertenecen cada uno a uno de los equipos X, Y y Z. Cada uno lleva un número diferente en su camiseta, 1, 2 o 3, y juega en un puesto diferente, defensa, volante o delantero. Además, A no es defensa y lleva el número 2. B juega en Z y no lleva el número 3. El delantero lleva el número 3 y es amigo del que juega en X. Señala el equipo y número de A. Acá hay una relación amplia, ¿no? Son varios aspectos. Los jugadores son A, B y C, pero pertenecen a equipos. Entonces aquí una categoría con la cual trabajamos son los equipos. Otro es número de camiseta. Tenemos número de camiseta. Luego tenemos puesto en el que juega. Bien, o sea, hay 3 categorías, ¿no? Se trata de los equipos, el número de la camiseta y el puesto en que juega el jugador. Entonces la tabla tiene que ser grande, con 3 partes. Bien, ahí tenemos entonces a los jugadores A, B y C. Los equipos X,
Y y Z. Luego los números. 1, 3. Los puestos. Defensa. Volante. Y delantero. Bien. Condiciones. A no es defensa. No es defensa. Una X en defensa. A no es defensa. Ya, no, Y no. lleva el número 2. B juega en Z. Y no lleva el número 3. El delantero lleva el número 3. Y es amigo del que juega en X. Ya, entonces lo que tenemos que responder es el equipo y número de A. Bien, entonces comenzamos. Como arriba hay letras, para no confundirse, vamos a usar no y sí. Bien, si dice que A no es defensa y lleva el número 2, ¿qué marcamos? Marcamos un no sería en el defensa. Y el número 2. No. ¿En qué fila? En defensa, en la defensa. En la fila de A. Claro, en la fila de En la A, fila de A. la columna defensa. No. Y lleva el número 2. Ahí en el 2 colocaríamos sí. Muy bien. En el 2 colocamos sí. Esa es la primera afirmación. La siguiente. B juega en Z. Entonces, en el Z sería sí. Sí. En la fila B. Claro, en la fila B, sí. ¿Qué más? Y un no en el número 3. Muy bien. Y un no. Sí, miren, entonces esa es la segunda información. La tercera. El delantero lleva el número 3. El delantero lleva el número 3. No sabemos quién es el delantero. ¿Pero podemos deducir o todavía? Todavía no. Acá entonces vamos a poner abajito el dato. Ya. Número 3. El delantero entonces lleva el número 3.
¿Qué más dice? El delantero lleva el número 3 y es amigo Y es amigo del X. Entonces decimos que el X es amigo del delantero, ¿no? El delantero lleva el número 3. Podemos comenzar a deducir. ¿Dónde podemos deducir? En la fila A, si ya tiene el número 2, no tiene el número 1 y no tiene el número 3. Ya. Así es. Entonces, esto es solamente deducción, ¿no? Tenemos un sí, quiere decir que los otros dos son no. Ya. Ya. En el B, en la fila B también podemos deducir que no en la X y no en la Y, porque está en la Z. Correcto. Entonces, no en la X, la B no en la X y no en la Y. Y en el 1 y en el 2 es no. En el 1 y en el 2 es no. Ahora, en la columna 2, tendríamos que colocarle para la fila B y la fila C, no. Muy bien. Entonces aquí le ponemos no y abajo también es no. Muy bien, ¿qué más podemos deducir? En la columna Z también para el A es no y para el C no. Muy bien. Para el A es no y para el C también es no. Por lo tanto, ya podemos llenar los sís. ¿Cómo? En la fila 3, sí. Entonces, el 6 es el número 3. A ver, no escuché. Podríamos decir que el C es el número 3. Muy bien. Sí. Entonces, si el A no es 3 y el B no es 3, entonces el C es 3. Muy Y bien. el B es 1. Miren, entonces qué interesante, ¿no? Solamente un proceso. No, ahí es sí, profesor. Ahí es sí. Sí, sí, correcto. Solamente que estoy jalando para luego modificar. Bien. Y en el C no, sería no. ¿El C dónde? En el C, en la columna 1. Muy bien. El B es el 1. Sí. Bien, entonces aquí sería no. Por arriba Por sería. lo tanto, la B sería sí, El número 1. en el 1. Ya. Y por aquí tenemos. Sí. Ya, entonces miren, los números ya se llenaron, ¿no? El A es 2, el B es 1 y el C es 3. Sí. Bien. ¿Qué más Como podemos 3 hacer? es el delantero, dice. Entonces el delantero es el C, ¿no? Porque tiene el número 3. El delantero es el 3. Muy bien. Entonces, Ahí es sí. llevamos el sí para allá. El 3 es delantero. Entonces, miren, C es delantero. Por lo Entonces tanto, el A y el B no son no para el delanteros. B, no para el A. Muy bien. Entonces, Claro. el A y el B no son delanteros.
Bien. Entonces, en el C también, en la fila C, llenaríamos defensa no y volante no. Muy bien. Y el A es volante. Ahí están volando. Muy bien, excelente. Y entonces, El B sería defensa. muy bien. Perfecto. El A viene a ser volante. Muy bien, entonces A es volante, B es defensa. Y C es delantero. Claro. Entonces falta un no ahí. Entonces falta uno para que esté completa la tabla, ¿no? Bien. Dice, señala el equipo del número. Bien. Entonces, ¿qué más podemos decir, no? Delantero. Ya, que decíamos de que el delantero tenía el número 3 y era amigo, decía, del que juega en X. la X. Entonces, el C no puede jugar en la X. Ahí sería no. Perfecto. Ahí está. Y eso Y nos lleva, arriba, Por lo tanto, la A jugaría en la X. bien, A juega en X, Y el C jugaría en el Y. y C juega en Y. ¿Sí? Entonces ahí está. y el A no juega en el Y. En la Y. Y el A no juega en Y. El equipo de- Correcto. Miren, aparentemente un cuadro bastante complejo, pero una vez que llenamos los datos iniciales, lo demás se va deduciendo. Y la Vamos alternativa infiriendo, sería ¿no? la E. Bueno, si queremos llenar el cuadrito, entonces vamos a anotar. Ahí. Bien, entonces la pregunta es, el equipo y número de A. A juega en la X y su número es el 2. Muy bien. ¿Respuesta? X2. ¿Alternativa? E. ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna. ¿Qué le pareció ese cuadrito? Aparentemente, miren, tiene 3 categorías diferentes. Mucho trabajo. Inicialmente, cuando aparecían solamente unos poquitos indicaciones, parecía Bueno, yo le he trabajado con X y con un check, ¿no? Pero me ha dado igual, pero creo que más fácil es colocarle el sí y el no. para no confundir con las letras que tenemos arriba. Sí. Muy bien. Entonces pasamos a la número 5. Número 5. Es el mismo. Es el mismo, ¿no? Se está repitiendo. Pasamos al 6, entonces.
acá hay una preguntita con respecto al mismo ejercicio. Dice, del ejercicio anterior señala el equipo y puesto de C. ¿Cuál sería el equipo y puesto de C? La E sería Y y delantero. ¿Cuál sería la respuesta? Alternativa. E. Ya está. Entonces, así, en algunas oportunidades nos da un ejercicio en el cual hay que dar 2 o 3 respuestas. Es el caso de... Entonces, solamente va a responder al número 6. El 7. Bien, dice Betty, Lenny, Miriam, Pamela y Juana tienen ocupaciones diferentes. Betty, Juana y la profesora están enojadas con Pamela. Lenny es amiga de la contadora y de la economista. La doctora es familiar de Pamela. La peluquera es muy amiga de Miriam, Juana y la contadora. A Betty siempre le gustó la medicina. ¿Quién es la peluquera? Hola viejita, linda, ¿cómo estás? Muy linda, la linda, pero es una lindita, la abrazo, qué lindita. Qué lindita. Hay un audio por ahí que nos está filtrando. Bien, acá tenemos entonces los personajes, Betty, Lenny, Betty, Lenny, Miriam,
Pamela y Juana. En las profesiones, ¿no? Acá es profesora. Profesora. Contadora. Economista. Doctora y peluquera. Economista. Doctora. Doctora y ¿qué más? Peluquera. Ahora sí. Las condiciones. Dice Betty, Juana. Y la profesora están enojadas con Pamela. Lenny es amiga de la contadora y del economista. La doctora es familiar de Pamela. La peluquera, amiga de Miriam, Juana y la contadora. A Betty siempre le gustó la medicina. ¿Pregunta? Nos preguntan quién es la peluquera. Bien. Entonces, de la primera afirmación, ¿qué podemos deducir? Bueno, llenamos, mejor dicho, el cuadrito. Betty, Juana y la profesora están enojadas con Pamela. ¿Qué llenamos en el cuadrito? Que Betty, Juana no son profesoras. Tampoco Pamela. Ni tampoco Pamela, claro. Betty no es profesora. Pamela tampoco. Ni Juana. Ni Juana, ni Juana. Juana. Lenny no es contadora. Muy bien. Lenny no es contadora. Ni economista. Tampoco es economista. Lenny no es contadora, tampoco economista. Pamela tampoco es la doctora. Ya, Pamela no es doctora. ¿Qué más? Miriam y Juana no son peluqueras. Ya, Miriam y Juana no son peluqueras. Miriam y Juana no son peluqueras. ¿Qué más?
Betty sería la doctora, porque dice que le gusta la medicina. Un ratito. Todavía acá no hemos completado la de anotar la información. Dice, la peluquera es muy amiga de Miriam, Juana y la contadora. Ahí todavía podemos deducir algo más. Miriam y Juana no son peluqueras, ¿no? Muy bien. Miriam y Juana no son peluqueras. Eso ya dijimos. ¿Qué más? Miriam y Juana tampoco son contadoras. Perfecto. Lenny es la contadora. Lenny no es Bien, contadora. bueno, no son contadoras. Entonces, de ahí, aparentemente era nada más la información, pero había un dato más. ¿Qué otra cosa podemos anotar? Ahora que Betty es la doctora, porque ahí lo dice, ¿no? Siempre Sí. le gustó la medicina. A veces siempre le gustó la medicina. Sí. Bien. Ahora lo demás es simplemente llenar, ¿no? ¿Qué podemos llenar a partir de ahí? Si dice que Con Betty... claro, en la columna de contadora llenaríamos que Lenny no es, Miriam tampoco y Juana tampoco, ¿no? Y llenaríamos con no. Todas, no. En esta columna llenamos con no. Betty tampoco es contadora. Ya está. Y en la fila Betty también llenamos que no es contadora, no es economista, ni Ni peluquera. peluquera. Bien. Ya estoy ahí. Con el PCX Droid Home. Bien. A partir de eso, ¿qué podemos... Lenny es la peluquera. Lenny, ¿qué cosa es? Primero que llenar- Pamela es la contadora. Muy bien. ¿No? Siempre hay que llenar lo más obvio. Es que si Pamela es contadora, Muy bien. sí, Pamela, los demás todos son no. claro. Entonces, Muy bien, hacia entonces, arriba deducimos que Lenny es la contadora. Lenny es la peluquera. Muy bien. Entonces, si Pamela es contadora, ¿qué podemos decir de Pamela? Que no es economista ni peluquera. Correcto. Por lo tanto, ahí solamente falta un sí, entonces Lenny Economista. es la peluquera. Ni es peluquera, ¿no? Bien, ahora entonces, ¿qué más podemos llenar? Ahí hay que llenar Lenny sí es en la Lenny, peluquera. Correcto. Tenemos a Lenny, que es peluquera. Y si afirmamos que Lenny es peluquera, ¿qué podemos afirmar con respecto a Lenny? Que Lenny no es profesora. Muy bien. Lenny no es profesora. Por lo tanto, Miriam sí es profesora. Exactamente, ¿no? Entonces, Miriam es profesora. Ujú. Y eso nos lleva a deducir a la vez no es economista. si Que Miriam... Miriam no es economista. Exacto. Miriam no es economista. No es economista. Y la economista sería Juana. Juana. Ajá. Que Juan es economista. Y se completó la tabla. Ujú.
Y ahora se responde entonces, ¿quién es la peluquera? Sin duda alguna. Lenny. 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 La B. La B. Ya está. Bien. Número 8. Ya dice, física, aritmética, razonamiento matemático y álgebra son 4 materias que desarrollan en una academia. Los profesores a cargo son Walter, Armando, Manuel y Américo. Manuel es de aritmética, Armando, ni el que enseña álgebra. Américo y el profesor de álgebra son amigos en común del que dicta razonamiento matemático. El único amigo de Walter es Américo. ¿Quién enseña razonamiento matemático? Bien, identificamos la información. Manuel es amigo del que enseña RM. El profesor de aritmética no conoce a Armando ni al que enseña álgebra. Américo y el profesor de álgebra son amigos en común del que dicta RM.
El único amigo de Walter es Américo. Y la pregunta, ¿quién enseña RM? Bien, entonces tenemos los nombres Walter, Armando, Armando, Manuel y Américo. Que enseñan física, aritmética, RM, y álgebra. Muy bien, primer dato. Manuel es amigo del que enseña RM. ¿Qué anotamos en el cuadro? Que Américo no enseña RM. Manuel no enseña RM. Segundo dato. El profesor de aritmética no conoce a Armando ni al que enseña álgebra. ¿Qué notamos? No, Armando no es profesor de aritmética. Ya, Armando no es profesor de aritmética. ¿Y qué más? Ni de álgebra. Ni de álgebra. Bien. Siguiente dato. Américo y el profesor de álgebra son amigos en común del que dicta RM. Entonces Américo no enseña RM. Ya, Américo no enseña RM. ¿Qué más? Sí. El profesor. Y álgebra tampoco. Tampoco De enseña álgebra. Ajá. Ya. Bien. Américo y el profesor de álgebra son amigos en común del que dicta RM. El único amigo de Walter es Américo. El único Ahí está. amigo de Walter es Américo. ¿Ya? Entonces hay un dato importante que todavía no hemos ubicado. Bien, qué importante el dato que tenemos por acá. Dice, Américo y el profesor de álgebra son amigos en común del que dicta RM. Miren, este dato es relevante. O sea, no solamente para discernir lo que nos enseña, ¿no? Sino también como un dato adicional.
Dice Américo y el profesor de álgebra son amigos en común, del que dicta RM. En contraste con el último dato, dice el único amigo de Walter es Américo. Bien, entonces, ¿qué podemos deducir? Manuel no es amigo tampoco. Manuel, Porque Manuel es amigo del que enseña RM. ya. El único amigo de Walter es Américo. Américo y el profesor de álgebra son amigos en común del que dicta RM. Entonces, Américo es profesor de, ahí dice de aritmética. ¿Por qué? Porque dice por ahí que... Manuel es amigo de álgebra. Ah, Manuel enseña ajá. Manuel es amigo del que enseña RM. Eso es Ya. lo que dice en la parte de arriba, ¿no? Y Manuel también es el por que- allá dice que ambos son amigos del que enseñan RM, creo que dice. Américo y el profesor de álgebra son amigos en común del que dicta RM. ¿no? Estamos mal. Manuel enseña. Por lo tanto, él le enseña RM. Manuel. Manuel es amigo del que enseña RM. Por lo tanto, Manuel no es amigo. Manuel no enseña RM. Ya, eso lo tenemos ya indicado. Manuel no enseña RM. ¿No? Eso ya está en nuestro cuadro. Ya, pero ahí, profesor, ahí dice que ¿dónde está? El profesor de aritmética no conoce a Armando, ni al que enseña álgebra. Entonces, si eso lo relacionamos con la parte de abajo, que dice que Américo y el profesor... Ah, no, que el único amigo de Walter es Américo. No conoce a Armando, el profesor de aritmética. Entonces, Walter enseñaría aritmética. No conoce. No, Walter enseña aritmética. no enseña ¿Qué dice? aritmética, ahí está el dato. El profesor de aritmética no conoce a Armando. Mira, aquí como el caso que vimos anteriormente, ¿no? Las condiciones son muy importantes. Entonces, comenzamos diciendo que Manuel es amigo del que enseña RM. Y de ahí dijimos que Manuel no enseña RM, ¿no? Pero es amigo del que enseña RM. Luego, el profesor de aritmética no conoce a Armando ni al que enseña álgebra, ¿no? El profesor de aritmética no conoce a Armando ni al que enseña álgebra. O sea, el profesor de aritmética es aquí una persona un poco aislada, ¿no? No conoce a Armando ni al que enseña álgebra. Entonces por ahí estaba la deducción de la maestra, ¿no?
Decía entonces, Walter enseña. ¿Qué dijo que enseñaba Walter? Aritmética. Ya, Walter enseña aritmética. ¿Pero por qué no física? Vamos a ver qué pasa que le tenemos. Walter enseña aritmética. El profesor de aritmética no conoce a Armando ni el que enseña álgebra. Américo y el profesor de álgebra son amigos en común del que dicta RM. Armando es el que enseña. Armando es el que enseña RM. Armando, ¿por qué llega a esa conclusión? Si Walter enseña aritmética, no enseña física, no enseña RM, no enseña álgebra, ¿no? Muy Y bien. en el caso de Armando, Américo no enseñaba RM, Manuel tampoco y Walter tampoco. Por lo tanto, queda que Armando enseña RM. Muy bien, entonces miren, una vez que ubicamos un dato en toda esa maraña, ya lo demás se mueve solo, ¿no? Podemos ir llenándolo todo porque puede ser que una pregunta sucesiva también nos pida otros datos de ahí, ¿no? Porque si ya llegamos a la respuesta de... Exactamente. Ya Entonces, Manuel le enseña álgebra. Manuel enseña álgebra, por eso le decía. Ya. Manuel enseñaría álgebra, Armando RM y Américo física. Miren, entonces, fácilmente, una vez que logramos interpretar alguna de las situaciones que son claves, lo demás simplemente cae por su peso. Américo enseña física. Exactamente, ¿no? Entonces ya tenemos el cuadrito completo. Entonces, ¿quién enseña RM? Armando. Muy bien, ya no pasamos entonces los 20 minutos, por los 20 minutos que nos habíamos atrasado. Ya, estos ejercicios van a estar en la plataforma y hay muchos otros para que sigan ustedes practicando. La siguiente clase, cualquier pregunta que quieran hacer, lo podemos resolver. Por favor, practiquen. Es muy importante que se encuentren con algunas dificultades, porque de esa manera nos preparamos para unas situaciones más difíciles. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Qué se ha querido ver desde el ejercicio 1? De su pizarrita, para copiar. ¿Cómo dice? Que si lo que se ha desarrollado también lo pueden colgar para poderlo nosotros copiar o imprimir, no sé, para tenerlo como referencia, porque, bueno, al menos yo solamente tengo cuadros, no tengo nada de la pregunta. Igual, profesor, solamente póngalo así, con su pizarrita desde lo 1 y lo capturamos y lo pasamos a un Word y ahí podemos repasar nosotros. Póngalo su pizarrita que ha hecho y lo miramos desde la 1. Miguelito. Nada más, lo capturamos rapidito. Miguelito, Dexi, me permite, Miguel, primero felicitar como siempre el trabajo que realizas en cada sesión que tenemos, la participación, qué bonito verlos cómo han participado a la mayoría. Yo me imagino conociendo también a ver a Bertita, nos ha faltado escuchar un poquito más a Alicia, Iris sí ha participado un poquito más, ¿no? A Camuchita, bueno, de repente no tenía, participó solo todos me imagino que tienen
Felicitaciones a todos. Camila, muy bien, se ha incorporado al grupo, excelente. Felicitaciones a todos y a todas, en este caso Miguelito, por habernos guiado en esta parte. Esto igual, para quienes no tienen el usuario, va a estar en la misma aula virtual de razonamiento lógico, va a estar como dice pues el maestro, dice en la plataforma, va a estar la práctica como en la grabación. Entonces ustedes van a poder ver, Dexita y Camila, la grabación, la pizarrita tan bonito que nos hace siempre. Entonces van a poder verlo todas las veces que deseen. Entonces ahí va a estar, no hay problema, la grabación siempre la colgamos y ustedes la van a tener, ¿ya? Entonces no hay problema en ese sentido y ustedes podrán acceder inmediatamente a eso. Si hubiera algún problema con usuario y todo eso, nos lo comunican inmediatamente, ¿ya? Entonces felicitaciones nuevamente y el otro sábado tenemos comprensión lectora y el siguiente conocimientos pedagógicos generales y nuevamente a 3 semanas lo volvemos a ver a Miguelito. Entonces, él está dejando ahí los ejercicios para repasar, volver a ver el vídeo, hacerlo con esa paciencia, esos cuadritos que hasta a mí me hace aprender, yo realmente, y ustedes qué rápido, qué hábiles, Miguelito, están, ¿no? Rapidito llegando a la respuesta, ¿no? Qué interesante, felicitaciones nuevamente, gracias por escucharme. Y nuevamente hasta el próximo sábado, si es que no hubiera ninguna duda más, ninguna pregunta más, disculpas por los problemas de internet, pero lo pudimos solucionar. Ya. Muchas gracias, mi Betita. Igual, profesor Miguelito. Gracias, colegas. Gracias, profesora. Gracias a usted, profesor. Cuídense mucho. Ya me está gustando la matemática. Ah, Profesor bueno. Miguel. Gracias, Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Bertita, Buenas noches, hablamos. profesor. Buenas noches, Betty. Buenas noches. Maestra Betty, ya se fue. Acá estoy, Alicia. Dime, Alicita. Soy Beatriz, Beatriz, perdón, profesora. Beatriz, sí, Beatriz. Sí, una consulta, profesora. Lo que estamos haciendo el desarrollo de lógico matemático es repaso, ¿no? Y No, exclusivamente son otros, son los mismos